Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Feliz día jueves 7 de julio, jueves de Jesús sacramentado, esperándonos allí en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy en todos los templos católicos está expuesto Jesús. La invitación es a que lo busques, es a que vayas a hablar con el Señor y cuéntale tus necesidades. El Señor te escucha con amor. Para este día jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos del 7 al 15. Como ustedes recuerdan, ayer comenzamos el capítulo 10, este capítulo que contiene el segundo discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre la misión de los apóstoles y de sus discípulos. Les está dando instrucciones sobre esa misión. Vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben de dar. No lleven en el cinturón oro, ni plata, ni bronce, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o pueblo, pregunten por alguna persona respetable y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz. Si la casa lo merece, entrará en ella la paz. Si no la merece, esa paz retornará a ustedes. Si alguien no los recibe ni escucha el mensaje de ustedes, al salir de aquella casa o ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que aquella ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como recordarán, el día de ayer el Evangelio llegó hasta el versículo 7, Mateo del 1 al 7. Hoy la Iglesia repite el versículo 7, hoy es del 7 al 15. En este texto, nosotros sabemos que el Señor les ha enviado a los apóstoles con su misma misión, la de liberar, la de sanar, en una palabra, la de vencer al mal, la de vencer al enemigo, la de vencer la obra de Satanás en la vida del hombre, en las familias. Porque Dios, como decíamos ayer, no quiere el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida, el dolor, la ira, el rencor, la división entre sus hijos. Dios ama al hombre y quiere todo lo bueno para él. Y por eso el discípulo tiene la misma misión que Jesús: anunciar que el reino de Dios está cerca, ha llegado. Recuerdan que decíamos que el reino de Dios es esa fuerza liberadora de Dios que irrumpe en la vida del hombre para sanarlo, para liberarlo, para levantarlo, para reconciliarlo. Pues bien, el Evangelio de hoy continúa con ese tema, pero da un paso más. Dice que el discípulo de Jesús no solo comparte, fíjense bien, su misma misión y su mensaje, sino también su estilo de vida. Esto es muy importante de comprender. El discípulo de Jesús comparte no solo la misma misión, el mismo mensaje, sino también su mismo estilo de vida. Y de allí
que aparezcan estas palabras que muchas personas las repiten, se las saben de memoria, no se saben mucho de la Biblia, pero estas palabras sí que les gustan, les encantan, pero lamentablemente las malinterpretan, y es lo que vamos a estudiar hoy. Jesús dice: gratuitamente han recibido, gratuitamente deben de dar. Y la gente dice: ya ve, porque cobran la entrada a los desayunos, cobran los retiros, cobra el padre la misa, que si uno se va a bautizar, que si uno se va a casar, todo lo cobran. Y encima de eso, ofrenda, y otros hablan de diezmo, de alianza, cuando Jesús dice gratuitamente lo han recibido. Y es más, por ejemplo, acá en Guatemala hay muchos laicos, me incluyo, que nos dedicamos a tiempo completo, o sea, no hacemos otra cosa más que predicar el evangelio. Y la gente dice: pero es que los predicadores cobran. Y he escuchado muchas veces, incluso a algunos miembros de la jerarquía, señalar y decir: es que los predicadores no deben cobrar. Bueno, vamos a aclararlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto de que gratuitamente han recibido, gratuitamente deben de darlo? En primer lugar, significa que el discípulo, el apóstol de Jesús, es libre y confía absolutamente en Dios. Número uno. Pero número dos, también que los hermanos y comunidades a los que sirven los discípulos de Jesús son los responsables de valorar el servicio que le prestan los discípulos y los apóstoles. Eso es lo que significa. En primer lugar, que el discípulo y el apóstol es libre, confía plenamente en Dios. Pero en segundo lugar, la comunidad que se beneficia con el servicio del anuncio del evangelio valora a los que le sirven y le prestan ese servicio y vela por su bienestar material. Expliquémoslo detenidamente. En primer lugar, la Iglesia Apostólica muy primeramente entendió que el apóstol no puede ni vender ni cobrar por el anuncio del evangelio. No vende el evangelio, no cobra el evangelio. Y esto lo entendieron muy fácil, porque al venir de una tradición judía, en la tradición judía también está establecido esto. En el Talmud se establece que un rabino no debe aceptar honorarios por dar la instrucción de la ley. Y también se establece que el escriba debe tener un oficio aparte de estudiar la escritura para sostenerse. Entonces, en la primera comunidad, fácilmente el apóstol entendió que él no debía cobrar, que el evangelio no tenía precio, que él debía de prestar el servicio con la libertad de no pensar en los bienes materiales, en el sustento. ¿Por qué? Porque confía plenamente en Dios y en la comunidad que se supone le está predicando a una comunidad de convertidos, de cristianos que saben valorar el servicio que les está prestando. Entonces, el discípulo de Jesús es un modelo de vida, al igual que Jesús. Se abandona plenamente y vive para servir, vive para darse a la comunidad. Y allí es como se entienden las instrucciones. Fíjense bien, las indicaciones son: no lleven cinturón donde guardan el dinero. Y es más, habla de dinero que habían. No lleven en el cinturón plata, ni cobre, ni oro. O sea, los metales de los que estaban hechos el dinero. No lleven dinero. Ahora, entendamos bien esa instrucción. No es que Jesús esté queriendo que sus discípulos
sean pobres. Lo que sucede es que un discípulo que lleva dinero y se presenta con anteojos caros, relojes de colección, carros de millonarios, son discípulos que han sido capaces de pasar delante de un hermano necesitado y no ayudarle. Ahora se entiende distinto. El que lleven dinero no es porque sean pobres. La prohibición de llevar dinero, de manejar el dinero, no es para que sean pobres. Es porque el discípulo, si se encuentra a un necesitado, un discípulo de Jesús, si puede ayudar a alguien, lo hace. Y no va a poner su confianza en el dinero y lo va a guardar y va a atesorar y va a soñar con poseer y se va a hacer esclavo de sus apegos. Él va a compartir. Es el mismo caso de la alforja con los alimentos. ¿Por qué no pueden llevar alimentos? Bueno, porque un discípulo seguramente se encuentra muchos hambrientos en el camino y comparte con ellos su alimento. Y es el caso de la túnica. Seguramente en el camino encontrarán muchas personas necesitadas de una túnica. Y el discípulo es libre, es desapegado, puede compartir con aquel que lo necesita. Ahí se entiende distinto, ¿verdad? No es un llamado a vivan pobres, no. Es un llamado a vivir como Jesús, para entregarse a los demás, para compartir con los demás y no ser indiferentes ante las necesidades del hermano. De tal manera que el discípulo de Jesús se presenta sin nada, pero no porque no tenga, sino porque lo ha sabido compartir, porque su corazón no está en las cosas materiales. Sin embargo, después viene una indicación que aparece en Mateo y Lucas, y es la prohibición de llevar sandalias y bastón. Esta sí es una prohibición bastante radical. Marcos, que también nos cuenta este pasaje, sí permite que se lleve sandalia y bastón, pero solo un par de sandalias y un bastón. Ahora, Mateo y Lucas sí dicen no deben llevar sandalias ni bastón. Ahora, estos dos elementos sí son básicos, muy básicos. Oigan, no puede ser que Jesús sea tan falto de compasión con sus discípulos que los manda a caminar grandes distancias entre piedras, entre rocas, y los quiera descalzos y los quiera sin ninguna ayuda. Es que las sandalias y el bastón sí son algo muy básico. Y entonces, ¿por qué Jesús los manda sin lo básico? Bueno, eso se entiende con la expresión que a continuación viene. Porque el obrero merece su sustento. Y aquí viene la segunda parte. No nos podemos quedar solo en no den gratis lo que gratis han recibido. También tenemos que atender a esta otra indicación. Es que sus necesidades las debe de cubrir la comunidad, las personas a las que ustedes les prestan este hermoso servicio. El Papa San Juan Pablo II decía que el mejor servicio que se le puede dar al ser humano es anunciarle a Cristo. Ese es el regalo más grande. Ese es el servicio más grande que alguien te puede prestar, porque el estudio, la salud, la educación, cualquier cosa que te den es temporal. Pero quien te anuncia a Cristo te está dando el anuncio que te ayudará a vivir plenamente una vida eterna. No se compara el servicio de prestar nuestra voz, nuestro conocimiento al anuncio del Evangelio. De tal manera que Jesús dice, el discípulo y el apóstol no pueden cobrar el Evangelio. Deben de vivir
con libertad y deben aprender a darse, a compartir, a ser libres, a entregarse todos. Y la comunidad debe de ser responsable y valorar el servicio que ellos le prestan y no permitirle pasar necesidades. ¿Se comprende? San Pablo, que es el que explica mejor las cosas, nos regala joyas en torno a este tema. Y hoy les quiero compartir un texto de San Pablo que es completamente admirable, pero solo es uno, hay otros, Les quiero compartir 1 Corintios capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Vean cómo San Pablo explica esto que estoy interpretándoles del Evangelio del día de hoy. San Pablo dice esto, fíjense bien. Pero no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra de apóstol al servicio del Señor? Claro, los corintios es una comunidad fundada por San Pablo. Ellos creen en Jesús por la predicación de San Pablo. Si para otros no soy apóstol, porque a Pablo lo andan criticando, para ustedes sí lo soy. Para otros yo no puedo ser apóstol porque no han conocido al Señor por mi predicación, pero ustedes sí, yo les he predicado, yo los fundé, por lo tanto para ustedes sí soy apóstol. El sello de mi apostolado para el Señor son ustedes. Mi defensa ante los que me juzgan es esta. Oigan bien, es que sucede que San Pablo tenía ingresos extras aparte de la misión. San Pablo hacía tiendas de campaña, trabajaba, generaba ingresos y sostenía sus viajes, su ministerio, y no solo se sostenía a sí mismo, sostenía a todos los que lo acompañaban, Silas, Timoteo, Tito, Alejandro, todos los ayudantes de San Pablo vivían y se beneficiaban del trabajo de San Pablo. San Pablo trabajaba y proveía a todos. San Pablo no estaba esperando que las comunidades le ofrendaran para irse a un viaje a fundar comunidades. Él generaba, agarraba camino y se iba a fundar comunidades. No necesitaba o no dependía de la ayuda de las comunidades. Y parece ser que es criticado por eso. La defensa que él va a dar es esto, fíjense bien. ¿No tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a hacernos acompañar de una esposa cristiana como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, o sea Pedro? Oigan lo que está diciendo San Pablo. ¿Acaso yo no tengo derecho a comer? ¿Acaso yo no tengo derecho a beber? ¿Acaso yo no tengo derecho a tener una esposa como la tienen los demás apóstoles? Yo he decidido ser célibe, dice San Pablo, pero yo derecho a tener una esposa tengo. Lo que pasa es que es algo que he decidido ofrecerle a mi Señor, pero yo tengo el mismo derecho que tienen todos los apóstoles. Todos los apóstoles, los 12 apóstoles de la lista de ayer, eran casados, tenían sus esposas, tenían sus familias, tenían sus hijos. San Pablo dice, yo he decidido renunciar a ese derecho, pero no es el único derecho. ¿O somos Bernabé y yo los únicos que no tenemos derecho a dejar de lado otros trabajos? Oigan esto, los otros apóstoles no tienen otros trabajos, se dedican solo al Evangelio y viven del Evangelio. Mientras que San Pablo dice, yo trabajo en el Evangelio, pero también tengo mis otros trabajos para sostener a la obra. Versículo 7, esto me impresiona. ¿Quién ha servido como soldado pagando sus propios gastos? ¿Qué soldado se va a la guerra y el ejército le vende la pistola, las balas, el uniforme, la comida? ¿Qué soldado? ¿Acaso no el soldado que va a la guerra, el ejército se ocupa de su comida, de las balas que va a usar, de la ametralladora que va a usar, de la bomba que va a tirar, del uniforme que va a utilizar, del casco? ¿Acaso no le dan todo? Y si muere, indemnizan a la viuda y ayudan a la familia. San Pablo dice, ¿qué soldado va a la guerra costeándose él mismo?
sus propios insumos para la guerra. San Pablo es increíble, ¿eh? Luego dice, ¿quién planta una viña y no come sus frutos? ¿Quién cuida el rebaño y no se alimenta de su leche? Mi argumento no es puramente humano, también la ley lo dice. Atención a esto, porque ahora va a mencionar al Antiguo Testamento. Y dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Esta es una orden de Dios. O sea, a ese buey que le vas a poner un arado y que lo vas a poner a trabajar tu tierra, no le pongas bozal, porque al pobrecito mientras trabaja le va a dar hambre, que pueda agarrar montecito de al lado, que pueda comer gramita, o sea, está trabajando el campo, papá, que pueda comer algo del campo. No le pondrás bozal al buey que trabaja. Y dice San Pablo, ¿acaso se ocupa de los bueyes Dios? ¿No lo dice más bien por nosotros? Así es, por nosotros está escrito, porque el que ara tiene que arar con esperanza y el trillador debe hacerlo con la esperanza de cosechar. Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, será excesivo que cosechemos algo material. Si otros disfrutan de ese derecho sobre ustedes, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Oigan, todos nosotros pagamos por nuestra educación. Y la educación es un derecho fundamental del ser humano. Y es fundamental para su crecimiento, para su desarrollo. Pero si quieres una buena educación, tienes que pagar. El maestro cobra. Los dueños del colegio cobran. Tienes derecho a la salud. La salud es un derecho. Claro que sí. Pero el médico cobra. Y el médico vive de servirte la salud, de ayudarte. Tú llegas enfermo y dices, ay, qué lindo este doctor. Este doctor, sí, mire, es bien certero. Receta que da, receta que cura. Sí, pero ¿cuánto cuesta la consultita? ¿De a cómo te sale la cuenta? Entonces dice San Pablo, si otros que les sirven tienen derecho a vivir de lo que hacen, ¿cuánto más nosotros? Si nosotros les estamos prestando el servicio más importante de toda su existencia. Ustedes pueden ir al médico, ustedes pueden ir a la universidad, ustedes pueden sacar títulos, ustedes pueden tener cualquier éxito en la tierra, pero se van a morir. Y lo que nosotros les damos es para su vida eterna. Es el tesoro más grande que ustedes tienen. Sigue diciendo San Pablo, sin embargo, no hicimos uso de tal derecho. Aquí está hablando de San Pablo, de que él está trabajando, tiene su negocio aparte, pero él tiene derecho a vivir de su trabajo. Antes bien, aguantamos todo para no poner obstáculos a la buena noticia de Cristo. O sea, San Pablo lo que está diciendo es, de aquí a aquí ustedes me ofrendan para que yo me pueda ir de viaje a evangelizar, me quedo esperando. Entonces mejor me pongo a trabajar y pago yo el viaje, porque aquí lo que importa es que el evangelio se vaya adelante. ¿No saben que los ministros del culto comen de los dones del templo y los que atienden el altar participan de los dones del altar? Atención a este versículo 14. Este versículo 14 es una bomba. Es unas palabras de Jesús que no aparecen en los evangelios. No es la primera vez que San Pablo nos mencionará palabras de Jesús que no están en los evangelios. Eso es a lo que llamamos la sagrada tradición. La sagrada tradición es todo lo que Jesús nos enseñó, pero que no quedó escrito en los evangelios, porque los mismos evangelios dicen que no se escribió todo lo que Jesús dijo e hizo, porque si se hubiera escrito todo no cabrían el mundo para guardar tantos libros. O sea que hay palabras de Jesús que no están en los evangelios, pero que las comunidades y la iglesia ha conservado. San Pablo nos menciona varias. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que Jesús dijo que hay más alegría en dar que en recibir. Bueno,
Esas palabras, si ustedes las buscan en los evangelios, no aparecen. Es San Pablo el que nos cuenta que Jesús decía eso, que hay más alegría en dar que en recibir. Pues iguales son las palabras que vienen. Pongan atención. Del mismo modo, el Señor Jesús dispuso que los que anuncian la buena noticia vivan de su predicación. ¿Se los repito? Del mismo modo, el Señor Jesús dispuso que los que anuncian la buena noticia vivan de su predicación. Para los que dicen, es que ¿por qué cobran? Es que el Señor Jesús dispuso que los que anuncian la buena noticia vivan de su predicación. Entonces vean cuál es la relación que hay. San Pablo después dice, versículo 15, pero yo no he usado ninguno de esos derechos, ni tener esposa ni vivir del evangelio. Y no lo escribo ahora para que me los reconozcan, dice San Pablo. Más me valiera morir, nadie me quitará esta gloria. Esto es algo que yo le he regalado al Señor, dice San Pablo. Esto es algo que Dios no me pide, pero yo se lo quiero dar. Pero yo tengo derecho a vivir del evangelio. Y no es la única vez que San Pablo hablará de esto. La famosa carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13, que todos nos sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben por qué dijo San Pablo eso? Lo dijo porque los filipenses le mandaron una ofrenda. Y entonces San Pablo dijo, ya sabía yo que ustedes, filipenses, tenían buenos sentimientos hacia mí. Siempre los han tenido, pero no habían tenido oportunidad de demostrármelos en efectivo. Muchas gracias. Ustedes saben que yo no lo necesito. Estoy acostumbrado a todo y en todo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy acostumbrado a la abundancia y a la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tal caso, hicieron bien en mandarme la ofrenda. Porque el tema pasa porque no solo el apóstol no cobra, no le pone precio al evangelio. El tema pasa porque la comunidad, las personas que se benefician con el trabajo del apóstol, valoran, saben valorar el servicio que el apóstol le presta. Bien, queridos hermanos, entonces, cada vez que tengan oportunidad de apoyar, cada vez que tengan la oportunidad de ofrendar, que no les pese, que no les cueste. Ay, nosotros los católicos a veces tenemos mucho que aprender en esto. Vean, hay gente que se enoja porque, voy a hablar en quetzales porque es la moneda de acá de Guatemala. Hay gente que se enoja porque el padre les cobró 500 quetzales por la misa cantada, que es una barbaridad. Nos vamos a casar, es bautizo y la misa cantada. 500 quetzales, hermano, es que también la iglesia. ¿Así? ¿Cuánto te cuesta el vestido de novia? ¿Cuánto cuesta el traje, los zapatos? Te apuesto que en los zapatos que llevas va más, la zapatería ganó más que el padre cobrándote la misa. ¿Cuánto vas a gastar en la música, en la comida? ¿Cuántas horas de salón? ¿Cuánto cuesta la renta del salón? ¿Y las bebidas? ¿Y vas a dar champancito, vinito? Y aparte de eso, gaseosita o un refresquito. ¿Y la comidita la quieres especial? ¿Y la boda? ¿Y la luna de miel? ¿Y el sacramento que te va a dar la gracia de la salvación? Ese te pesa dar. Qué triste es nuestra situación. Por eso es que San Pablo prefirió mejor trabajar. Y vean, ayuden a los hermanos que trabajan, ayuden a las parroquias. Si hay parroquias que tienen panaderías, compren el pan en la panadería de la parroquia. Si hay parroquias que ofrecen algún servicio cobrado, vayan y apoyen a la parroquia. Si hay hermanos predicadores, yo conozco muchos predicadores, incluyéndome a mí. Yo estoy a tiempo completo, pero si ven mi página de Facebook van a ver que he tenido
taxi. Y yo soy el taxista. Van a ver que he tenido chicharrones y yo soy el chicharronero. Y van a ver que he tenido venta de carnes y yo soy el carnicero. Y van a darse cuenta que he tenido, si me ha funcionado o no, como decimos en Guatemala, esos son otros 20 pesos. Pero hemos hecho el esfuerzo. Y yo agradezco a los hermanos que cuando se enteran que estoy haciendo algo, me han apoyado, me han ayudado. Nunca voy a olvidar cuando puse mi taxi, Vaya con Dios, se llamaba la empresa. Y con mucha ilusión empecé y anuncié. ¿Saben quién fue la primera que me llamó para el taxi? Y por cierto, también la única, la hermana Irene Coronado. La hermana Irene Coronado me dijo, voy a Estados Unidos, Osvaldo, mañana. ¿Me puedes ir a traer a las 5 de la mañana? Y nunca lo voy a olvidar porque llegué por ella a su casa a las 5 de la mañana para llevarla al aeropuerto. Y me decía, ay hermano, te admiro, qué trabajador eres. Y me regaló un rosario, me dijo, este rosario es para tu taxi. Lo bendijo el Papa Juan Pablo II. Te lo doy para que el Señor bendiga tu esfuerzo, tu negocio, porque yo sé, hermano, que trabajar en la obra del Señor no es fácil. Hagan el esfuerzo por ayudar a esa gente que predica a tiempo completo, pero que te vende queso, te vende pan, te ofrece algún servicio. Apóyalo. A nuestros hermanos de alabanza, porque es la única manera. Ellos tienen el derecho de vivir del evangelio, del servicio que prestan, pero aún así hacen esfuerzos para no ser carga. Apoyémoslos. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, el apóstol es libre. El discípulo de Jesús es libre. No tiene ningún apego. Comparte. Lo da todo porque confía en el gran amor de Dios. Y la comunidad a la que sirve, la comunidad a la que le presta el servicio, las personas que se benefician con ese servicio, le apoyan, le sostienen su comunidad, sostienen su grupo de oración, sostienen su apostolado, sostienen su parroquia, porque de allí reciben la enorme bendición del anuncio del evangelio. El texto termina diciendo, ustedes sean personas de paz. A donde vayan, digan la paz. Y si hay personas que merecen la paz, la van a recibir. Y si no hay personas que merezcan la paz, pues simple y sencillamente la paz regresará a ustedes. ¿Qué hace que una persona merezca o no merezca la paz? Dos cosas. El mismo evangelio dice, acoger al discípulo y tener fe en el mensaje del discípulo. Tener fe en el mensaje del evangelio. Acoger al apóstol, recibirlo como su hermano y creer en el mensaje que le lleva. Dice Jesús, si nadie les recibe y no escucha el mensaje, sacúdanse el polvo. ¿Para qué? Para que en el juicio final esas personas, esas ciudades van a ser tratadas con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Es decir, aquel que voluntariamente ha cerrado su corazón al que le anuncia la palabra, a la obra que le sirve, porque hay gente que rechaza. A mí me cae mal esos de la comunidad, me cae mal ese apostolado, me cae mal ir a esa parroquia, me cae mal el párroco. Pues si alguien rechaza al apóstol y no recibe con fe el mensaje, será tratado con más rigor que Sodoma y Gomorra en el último día. Pidámosle al Señor entonces ser discípulos libres, capaces de compartir con todos, confiando en que el Señor nos dará todo lo que necesitemos. Y número 2, seamos agradecidos con aquellos que nos sirven en el evangelio. Apoyemos nuestra diócesis, apoyemos nuestra parroquia, que no nos duela compartir con nuestras comunidades, nuestros movimientos, nuestros apostolados, y que nos alegre compartir y ver bien a aquellos que nos anuncian
el reino de Dios. Abandonémonos en este día en la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un lindo día, que el Señor llene de bendiciones su jornada, a vivir este día con fe y confianza en el Señor. Bendiciones a todos.